Estoy a bordo del mítico barco oceanográfico Tara, un velero que ya ha dado la vuelta al mundo más de 12 veces. Remontó el Amazonas, enfrentó los 40 rugientes, los 50 aulladores, rodeó la Antártida y cruzó el Pacífico. Esta goleta ha navegado los océanos casi siempre para hacer grandes descubrimientos ocultos en vasos de agua. Vengan conmigo, voy a tratar de contarles el porqué de todo esto, sin gritarle a las olas ni a los elementos. Ok, tomen un vaso con agua recogida previamente en la bahía de Concarneau, en una laguna polinesia, como en el Océano Índico o Atlántico. No importa, pongan este vaso de agua de mar frente a sus ojos. Miren bien, miren mejor. Bueno, ok, así, todavía no ven nada. Pero si eres un microbiólogo como los que se embarcan regularmente en este laboratorio flotante, y tienes las herramientas adecuadas, entonces puedes encontrar algo ahí dentro. Para entender mejor el mundo de antes, hoy y quizá el futuro. Para entender por qué, solo toma una gota y mírala al microscopio. Así entras al mundo del micrón. Testigo de una multitud mayor que la del metro de París, lo que ves en pantalla es parte del pequeño pueblo invisible de los océanos, conocido como plancton. Incluye organismos que no pueden luchar contra la corriente y son arrastrados por el agua. 1 litro de agua de mar puede tener cientos de pequeños animales como los que ves ahora. En esta gran tribu diversa abundan los copépodos, pequeños crustáceos herbívoros de unas 100 micras. Como los cíclopes, solo tienen un ojo en la frente y pasan por embriones, moluscos, erizos de mar, gusanos marinos o peces, que inician su vida como larvas a la deriva. Todas estas criaturas, que filtran continuamente la materia orgánica en suspensión y en descomposición en el agua, constituyen en conjunto lo que se llama el zooplancton. Sin embargo, la variedad de organismos en una gota de agua de mar supera a estos animales microscópicos. Cada litro del océano tiene decenas de miles de millones de microorganismos. Este vaso de agua de mar probablemente contiene más organismos vivos que personas en la Tierra. La diversidad de estos organismos planctónicos, que van de cientos de nanómetros a micrómetros, realmente marea. La mayoría son virus y bacterias, pero también hay muchos grupos como cianobacterias, acantarios, cocolitóforos, dinoflagelados y diatomeas. Estos diminutos seres de formas elegantes y exuberantes integran el fitoplancton marino. Muchos organismos unicelulares en aguas superficiales del océano pueden hacer fotosíntesis, aprovechar la energía solar para convertir CO2 en azúcar y oxígeno. Juntas, estas criaturas microscópicas, parecidas a naves extraterrestres que flotan en la ingravidez de los ambientes acuáticos, pueden tener una importancia considerable a escala planetaria. La proliferación del fitoplancton puede observarse desde el espacio. Cada una de las miles de especies conocidas de fitoplancton merece un video. Pero como no tienen toda la vida por delante, elegí hablarles de un grupo en particular, el más común en el océano y además por mucho. Mi favorito es el de las diatomeas. Al observar estos organismos con los primeros microscopios, se pensó que eran cristales, pero al verlos moverse, se creyó que eran animales. Solo al verlos multiplicarse al sol los consideraron vegetales. Al final, como ya esperaban, se dieron cuenta de que las diatomeas no eran así. Son protistas, organismos unicelulares eucariotas, es decir, que sus células poseen un núcleo como las nuestras, pero no son animales, hongos ni plantas. Las diatomeas son el componente principal del fitoplancton. A diferencia de lo que aparentan, estas cajas transparentes no viven aisladas, sino que interactúan constantemente con otros miembros del plancton, ya sea en simbiosis o competencia. Las diatomeas evolucionan entre competencia y cooperación. Se han descrito unas 15.000 especies en todos los océanos. Y su presencia va mucho más allá del mar abierto, ya que también se encuentran en aguas dulces, en la costa, pero también en los suelos y en la nieve. En estas imágenes de lodazales pueden ver grandes mantos, formados principalmente por Gyrosigma fasciola, una diatomea microscópica que forma colonias en forma de alfombra. A menudo cubre la orilla hasta donde se ve y también cambia nuestros paisajes. Estos organismos unicelulares planctónicos tienen habilidades que envidian los expertos en nanotecnología, porque su armadura transparente y rígida, su esqueleto externo, está compuesto de sílice débilmente cristalizada, más comúnmente llamada vidrio. Lo repito para ustedes y para mí,
Estos organismos unicelulares pueden fabricar vidrio en frío. Los humanos debemos esforzarnos para operar hornos a 1500 grados, para ser capaces, con mucha ayuda de calor, de transformar la sílice presente en la arena en vidrio, vidrio que usamos para fabricar las lentes de los microscopios y para constatar, asombrados, que a partir de la sílice disuelta en el agua de mar, una microalga, una ingeniera formidable, lo hace mucho mejor que nosotros a temperatura ambiente, y esto sin ningún gasto superficial de energía. Para los humanos, un esqueleto de vidrio simboliza fragilidad. Para las diatomeas es una maravilla bioquímica, no una enfermedad. En su armadura de vidrio, L, también encuentra una gran cantidad de microperforaciones que permiten realizar los intercambios con el medio exterior, al mismo tiempo que contribuyen a difundir la luz en el medio celular. Es un poco como si, con los primeros rayos del verano, pudieras broncearte de ambos lados sin tener que voltearte. La difusión de los rayos luminosos en las diatomeas es estudiada por ingenieros para optimizar las células fotovoltaicas de paneles solares. Si aún no crees que estos diminutos organismos son importantes, piensa que sin ellos la selva amazónica no sería tan hermosa. De hecho, se estima que cada año los vientos que barren el desierto del Sahara transportan polvo a través del océano Atlántico. Unos 27 millones de toneladas de polvo, compuesto principalmente de conchas, diatomeas y otros microorganismos con concha que se depositaron en el fondo de los océanos hace millones de años. Antes de quedar expuestos al aire libre por el movimiento de las placas tectónicas, o de concentrarse en el fondo de enormes lagos durante periodos más recientes, cuando el Sahara recibía abundantes lluvias. Llevadas por vientos transatlánticos, viajan de lugares desolados a los más exuberantes. Estos residuos de conchas caen como polvo al otro lado del océano, y su fósforo y hierro ayudan a fertilizar gran parte de la cuenca amazónica. Y además, sin la existencia de las diatomeas, tendríamos dificultades para respirar. Toma una gran bocanada de aire. La mayor parte del oxígeno que inhalaste se generó durante la historia de la vida en la Tierra. Gracias a la fotosíntesis de organismos unicelulares como cianobacterias y especies afines a las diatomeas, la mayor parte del oxígeno atmosférico proviene de sus ancestros. Hoy, el 50% del oxígeno anual en la Tierra lo produce el fitoplancton marino. El fitoplancton, además de crear gran parte de la atmósfera, hoy ayuda a reducir un poco su calentamiento. Durante la fotosíntesis, el fitoplancton funciona igual que la madera o las hojas de un árbol. Almacenar el carbono del CO2 en sus células, que luego comerán animales o quedará en el fondo oceánico. Cada año se extrae igual cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera por todas las plantas terrestres, selvas y unicelulares fotosintéticos de los océanos. Para dimensionar la enorme cantidad de carbono, consideren que las diatomeas, responsables de la mitad de la fijación fotoplanctónica, pueden extraer varias gigatoneladas de carbono de la atmósfera cada año a nivel global. 5 gigatoneladas es una cantidad que seguramente, al igual que yo, les cuesta imaginar. Así que vamos a hablar en términos de volumen. Estas pequeñas cápsulas de vidrio llevan cada año 2 kilómetros cúbicos de carbono al fondo del océano en todo el mundo. El problema es que las mayores proliferaciones de diatomeas ocurren en aguas frías y agitadas de los polos o en primavera en aguas árticas. Estos unicelulares pueden alcanzar hasta 20 gramos por metro cúbico de agua. Ahora bien, con el aumento de la temperatura de las aguas superficiales de los océanos provocado por el calentamiento global, podríamos ver una disminución en la cantidad de diatomeas. Esto reduciría el carbono que estos organismos extraen de la atmósfera, de vidrio, ambiente. En resumen, en una simple gota de agua de mar proliferan en cantidad formas de vida microscópicas que pueden influir en la química y el clima de todo el planeta. Y aún así, en este episodio omití que los fitoplancton también alimentan indirectamente a casi todos los habitantes marinos. Ahí espero que, como yo, empiecen a sentirse en deuda con esta colorida banda de pequeños seres acuáticos y entiendan por qué. Es más que esencial estudiar y comprender su funcionamiento, así como los entornos en los que se desarrollan. Sin embargo, la magnitud de lo que ignoramos sobre los océanos sigue siendo inmensa, y es en parte para llenar esos vacíos que nacieron las expediciones de Tara. No les contaré todo lo que capturaron los científicos con su red microscópica, solo les narraré una pequeña historia. En 1013,
Después de pasar 4 años recorriendo los océanos del mundo, la expedición Tara Océano reunió varios miles de muestras de plancton que fueron tomadas de la superficie de las olas, hasta 1000 metros de profundidad en más de 200 lugares del planeta. Al analizar cuidadosamente el contenido de estas muestras, los laboratorios de investigación emprendieron lo que hasta hoy sigue siendo uno de los mayores esfuerzos de secuenciación genética jamás realizados en organismos marinos. Esto permitió aumentar a más de 100.000 las especies unicelulares de plancton que hoy derivan en los océanos, y aumentar de 16.000 a casi 200.000 las poblaciones virales oceánicas. También se mostró que el 30% de los códigos de barras en la sopa microbiana provenían de especies posiblemente desconocidas. Esta colosal empresa de secuenciación genética fue a la vez un salto gigante en el inventario de los diminutos habitantes que pueblan nuestros océanos y una toma de conciencia que puso en evidencia la magnitud de nuestra ignorancia. En un vaso de agua de mar hay inmensidad. Aún pocos museos o documentales muestran estos organismos unicelulares según su importancia. Subtitulaje: el fitoplancton está en océanos, ríos, lagos, estanques, lodazales y hasta en la nieve donde haya agua. Piénsalo cuando llueva y haya charcos verdosos en tu esquina. Estas coloridas alfombras las crean las cianobacterias, fascinantes organismos unicelulares más pequeños que las diatomeas. Me niego a hablar de ellos porque habría mucho que decir, pero disfruto desobedecerme. Se estima que hay 10 a la 24 cianobacterias en la Tierra, similar al número de estrellas en el universo observable, o incluso 10 veces más que la cantidad de vasos de agua necesarios para beber toda el agua de mar de la Tierra. Hay plancton literalmente en todas partes en los océanos, en los continentes e incluso en nuestros monumentos. Estos son los cocolitóforos, microalgas que al microscopio parecen bolas de platos apilados y en conjunto pueden colorear las capas superiores del océano. Patrones visibles desde el espacio, como estas capas frente a Bretaña, que toman su tono blanco azul lechoso, carbonato de calcio reflectante que forma la armadura. Estos organismos unicelulares, como los cocolitóforos y otros con conchas, son constructores indirectos de paisajes y catedrales. No conformes con haber participado también en la construcción, a lo largo del tiempo, de nuestra atmósfera, también forman parte de los grandes arquitectos de nuestro planeta. Al acumularse durante periodos de tiempo vertiginosos en el fondo de los océanos, los restos fosilizados de las conchas de estos organismos fotosintéticos y microscópicos terminaron formando los acantilados de las trotas. Hoy en día también están en las piedras usadas para construir Notre Dame y las grandes pirámides. El suelo calcáreo de la Champaña, que da aroma al vino espumoso, está compuesto mayormente por restos de organismos marinos. ¿Quiere otro vaso de agua de mar? Gracias a Christian Sardet y los macronautas por dejarme compartir algunas de sus increíbles imágenes de diminutas criaturas acuáticas. Encuéntralas en www.planktonchronicles. En la obra Plankton, sobre los orígenes de la vida, hay más imágenes impresionantes.